Mi esposo está cambiando. Historia de terror de Reddit, esta dama les cuenta. Durante los últimos meses, mi matrimonio ha estado yendo por una pendiente resbaladiza. No al punto de divorcio, pero siento que una discusión más como las que hemos estado teniendo recientemente podría traerlo a la conversación. Mi esposo y yo hemos estado casados durante unos 10 años y las cosas comenzaron tal como siempre había imaginado, como si fuera un cuento de hadas, pero estos últimos 2 años han parecido más como un cuento de hadas en el que el príncipe y la princesa simplemente no estaban enamorados. No hubo más rosas, no más noches de citas, no más delicioso y simplemente no más afecto. Claro que en ocasiones nos lanzábamos bromas el uno al otro para despertar el humor que solíamos amar el uno en el otro, pero simplemente no era lo mismo. Mi esposo era vendedor de productos químicos y siempre estaba en el trabajo o fuera de viaje de negocios. Aunque nos peleábamos y me di cuenta de que nuestro amor no era tan fuerte, todavía lo extrañaba. En esa casa estábamos solos, sin mascotas ni niños, solo una pareja al borde de lo que parecía ser el final de nuestro cuento de hadas. Una vez más, mi esposo estaba haciendo las maletas para irse a la mañana siguiente y, sorprendentemente, no nos habíamos peleado hoy, a pesar de que solo había estado en casa durante 3 horas. ¿A dónde vas esta vez?, pregunté apoyándome en el marco de la puerta de nuestro dormitorio. Oklahoma, respondió buscando su ropa en el armario. Tengo que cerrar este trato para que podamos comenzar este viaje. Siempre quise ir al Gran Cañón y, al caminar por la casa, un visitante podía ver imanes para el refrigerador, folletos y algunas pinturas del vasto cañón en todo su esplendor. Algo en él siempre me atraía, tal vez era que parecía no tener fin o tal vez eran simplemente las múltiples capas de colores que contenía a medida que se adentraban en el cañón. De cualquier manera, me había sorprendido hace unos 2 días al decirme que estaba planeando llevarme allí para nuestro aniversario, tal vez en un intento de encender el fuego que parecía haberse apagado hace tanto tiempo, y yo estaba totalmente de acuerdo. A pesar de que estos tiempos habían sido difíciles, estaba dispuesta a reiniciar para intentar reescribir este cuento de hadas, esta vez de la manera correcta. El resto de la noche transcurrió como de costumbre, lavando los platos y sentada frente al televisor viendo mi reality show. Esta noche fue buena y él se unió a mí en el sofá y parecía que las cosas iban por buen camino. Incluso en la cama, estábamos más cerca el uno del otro que en lo que parecían décadas. Mientras me dejaba llevar por la oscuridad, incluso lo sorprendí sonriéndome justo cuando cerraba los ojos, tal vez las cosas habían vuelto a la normalidad. Al despertar, miré a mi alrededor y no vi nada más que una cama vacía con una nota que me decía adiós con un corazón alrededor de su nombre. El trabajo nunca había sido algo importante para mí y, a cambio de que mi esposo trabajara, me aseguraba de mantener nuestra casa limpia y con el mismo aspecto que cuando nos mudamos por primera vez. La casa estaba tranquila y el único ruido era el zumbido de los ventiladores que venían de arriba. Las tareas domésticas me mantuvieron ocupada durante todo el día. Mi hora de almuerzo consistía en comer sándwich de mantequilla de maní y mermelada y las patatas fritas que encontraba en la despensa. Mi esposo me había dicho que se ausentaría durante 2 días, que era el tiempo que solía estar fuera dependiendo de la distancia, pero esta vez sentí que no podía esperar tanto. A pesar de lo bien que estuvo ayer, sentí que lo necesitaba cerca, como me sentí yo cuando nos mudamos por primera vez a esta casa. Hoy era martes, lo que significaba que volvería el jueves y no solo estaba lista para verlo, sino que estaba lista para comenzar el nuevo capítulo de nuestra relación. Pasaron minutos que se sintieron como horas, esas horas como días y, antes de que me diera cuenta, se convirtieron en esos días. Era viernes y no había recibido respuesta a ningún mensaje de texto, ninguna llamada ni ninguna señal de que estuviera vivo. Al despertar el sábado, esperaba ver la imagen de mi marido acostado a mi lado con una explicación preparada sobre dónde diablos había estado, pero, por supuesto, no había nada más que su almohada y las sábanas. Justo cuando toda esperanza se había perdido, un golpe resonó por toda la casa y me sacó de la cama corriendo hacia la sala de estar. Con una sonrisa que podría haber sido utilizada como un faro, abrí la puerta y vi a mi esposo mirándome. Antes de que pudiera decir una palabra, lo rodeé con mis brazos y le di la bienvenida mientras trataba prácticamente de exprimirlo hasta quitarle la vida. Sentí que sus brazos me rodeaban lentamente, no con la misma fuerza que yo le había dado, sino con suavidad, casi como esas parejas jóvenes que ves abrazándose como si estuvieran cometiendo un pecado capital.
Al retroceder, miré hacia arriba y vi una expresión sin vida y cansada en su rostro con el cabello despeinado que parecía como si acabara de hacer paracaidismo. Al tirar de él hacia adentro, parecía como si acabara de correr una maratón y, aunque estaba preocupada, la alegría era abrumadora. Él siempre llegaba a casa cansado y yo no lo culpaba, así que como siempre después de saludarlo comencé con mis tareas y lo dejé descansar. A medida que avanzaba el día, me aseguré de mirar a mi alrededor con la esperanza de verlo, pero nunca había nada. Me arrastré hasta nuestra puerta para echar un vistazo y justo cuando pensaba que estaba de lado, de espaldas en la habitación oscura. Observé por un momento y noté que respiraba, pero muy lentamente. En mi cabeza, conté cuánto tiempo subió y bajó su hombro y pasó un minuto completo entre medio, tal vez solo estaba durmiendo de manera extraña. Observé un poco más y vislumbré el reflejo del reloj en mi lado de la cama de su rostro. Tenía los ojos bien abiertos y nunca parpadeó y, una vez más, mantuvo ese mismo rostro sin vida de cuando estaba en la puerta. Tal vez estaba durmiendo con los ojos abiertos, o tal vez me estaba jugando una broma, cualquiera que fuera la razón, decidí que era mejor volver a mis tareas. Pasaron aproximadamente 2 horas cuando las sombras de la casa comenzaron a expandirse y la luz del sol comenzó a arrastrarse detrás del horizonte dándole a todo un brillo naranja, un color relajante. Terminando de pasar la aspiradora, estaba en el último trozo de la alfombra cuando sentí la fuerte tensión del cable detrás de mí. Me di vuelta y vi a mi esposo parado allí con la ropa que le había puesto encima mirándome. «Buenos días, cariño», dije mientras le daba un beso rápido en los labios. «¿Un viaje largo, no?» «Sí», respondió con voz monótona, «muy largo». «Pensé que habías dicho 2 días, Joseph. Me dejaste muy preocupada, pensé que nunca volverías». «Un viaje largo». Después de la breve conversación, se dio la vuelta y se dirigió al sofá y con un fuerte plop se sentó allí en posición vertical. Finalmente, terminé con la alfombra, comencé a enrollar el cable y a llevar la aspiradora de vuelta al armario, pero no pude evitar sentir la intensa mirada que venía del sofá. Todavía no entendía por qué estaba actuando de esta manera, pero tal vez estaba cansado, o tal vez me estaba mirando. De cualquier manera, decidí ignorarlo y seguir adelante. Pasaron unos 30 minutos y todavía había silencio, salvo por el desorden que estaba haciendo al preparar su plato favorito para darle la bienvenida. A veces juro que podía oír un movimiento en la alfombra y miraba hacia atrás para no ver nada más que la pantalla negra del televisor y el reflejo de mi marido, simplemente mirando. Parecía como si estuviera viendo el reflejo de mí a través del televisor y la vista de sus manos colocadas suavemente sobre sus rodillas comenzó a asustarme un poco. Necesitaba entender por qué estaba actuando de esta manera. Al entregarle su comida, encendí el televisor para romper el silencio e intenté preguntarle qué había hecho en su viaje y si había hecho algo importante, pero no pude obtener nada más que una mirada y algunas oraciones cortas. Decidí encender mi programa y vi con mi rabillo del ojo mientras tomaba su comida y la cortaba en unos pocos bocados. Solo le tomó unos 4 bocados terminar todo y cuando recogí el plato noté algo rojo en la mesa. No había nada rojo en la comida que había preparado y, confundida, miré alrededor de su mano y vi que se había arrancado un trozo del dedo por comer. La sangre le caía por el dedo y se le metía en la mano y pequeñas gotas de sangre empezaron a ondularse en el charco que estaba creando. «Oh, Dios, Joseph», grité mientras corría al baño a buscar una curita. El trozo era bastante grande y, aunque una curita no iba a resolver el problema por completo, sentí que serviría de ahora en adelante hasta el hospital. «Tenemos que llevarte a ver a alguien ahora mismo». «No», gritó mientras retiraba la mano, «solo un viaje largo». ¿Qué demonios le había pasado? La última vez que lo vi parecía que había vuelto a ser el príncipe azul del que una vez me enamoré, pero ahora parecía que se estaba convirtiendo de nuevo en la bestia. El resto de la noche transcurrió en silencio, solo se oía el sonido de la televisión y yo intentaba alejarme de él lo mejor que podía. Decidí darme una ducha y, por alguna razón, sentí una incomodidad como si no estuviera sola. Una vez más sentí que podía oírlo moverse, pero cada vez que corría las cortinas no había nada. No era enfermera, pero lo que se había hecho en el dedo era malo y estaba segura de que se desangraría, pero él estaba decidido a no ver a nadie más que a mí. Al terminar de ducharme, me estaba preparando para correr las cortinas cuando vislumbré algo en el agua.
Parecía como si una sola gota de sangre se hubiera ido al otro lado de la ducha y ahora estuviera llegando lentamente al desagüe. Estaba él aquí conmigo. Abrí las cortinas y vi lo que pensé que era su mano, que se movía rápidamente desde el marco de la puerta hacia la nada. Sin atreverme a decir una palabra, fui a la cama y decidí que sería mejor dejarlo entrar en lugar de llamarlo, y no me sorprendió que su lado de la cama se hundiera y su cabeza golpeara la almohada. Antes de cerrar los ojos, miré el reflejo de mi alarma y lo vi mirándome, sus ojos perforaban la oscuridad y sus dientes parecían tener un tinte rojo por la sangre. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y me concentré exclusivamente en dormir para terminar con esta pesadilla. Los siguientes días fueron todos iguales. Parecía moverse como una estatua y solo daba sus pasos si yo lo miraba. Nunca iba a trabajar y yo tenía demasiado miedo de preguntar por qué. Hacer mis tareas se sentía como si me estuvieran acechando hasta el punto de que si hacía un giro brusco podía ver una parte de su cuerpo en el marco de una puerta al otro lado de la habitación. No fue hasta una semana cuando empecé a percibir el olor a podrido, algo que olía como si se hubiera colado por las grietas del infierno en la casa. Nunca se fue y en nuestro dormitorio era donde podía notar que el olor era más fuerte. Mi marido no se había duchado desde que regresó y cada vez que quería enfrentarlo recordaba ese grito en el sofá, tanta autoridad que me sentía prisionera en mi propia casa. Otros cambios en él se hicieron cada vez más evidentes a medida que pasaban las horas. Su piel comenzó a sentirse suave al tacto pero demasiado suave, casi como la sensación de una tortilla caliente y empapada. Su espeso cabello castaño comenzó a ralearse y siempre encontraba mechones de cabello en los lugares donde debía haber estado parado, siempre cerca de mí. Nunca pude explicar lo que estaba pasando y estaba demasiado asustada para averiguarlo, no me atrevía a caminar afuera o sentía que gritar sería la menor de mis preocupaciones. Sin embargo, lo que más noté de él fue que siempre me miraba fijamente. Nunca vi que sus ojos se movieran ni parpadearan, pero toda su cabeza giraba con su mirada. Hice lo mejor que pude para mantener la distancia. La casa a menudo estaba en silencio, especialmente estos últimos días cuando de repente escuché el teléfono sonar desde dentro de la cocina. Casi como un niño que escucha el camión de helados, corrí hacia el ruido y cogí el teléfono con la esperanza de que fuera alguien que no fuera mi esposo, alguien que tal vez pudiera ayudarme. A lo lejos de mi casa, pude escuchar el crujido silencioso de una puerta al abrirse, pero ningún sonido de movimiento, de cualquier manera, no me importaba. Hola, ¿me oyes? Me sentí como si hubiera estado varada en una isla y finalmente vislumbrara un avión. Por un momento sentí que la presión de mi esposo, el hedor, los pequeños pedazos de él por toda la casa desaparecían. Me sentí libre. ¿Es esta la señora Carter?, respondió una voz con el fondo de teléfonos y gente arrastrándose alrededor de la operadora. Sí, oh, gracias a Dios que es tan. La persona me interrumpió. Señora, ¿está bien? Sí, ahora lo estoy. He estado atrapada en esta casa con mi esposo durante tanto tiempo que es tan agradable escuchar otra voz. Su esposo, sí, no estoy segura de qué le ha pasado, pero ha estado actuando de forma extraña, pero ahora contigo, estoy a salvo. Gracias, muchas gracias. Tratando de contener las lágrimas, lista para salir corriendo por la puerta. Señora, la razón por la que llamé fue para informarle sobre su esposo. Lo siento mucho, pero su esposo fue encontrado hace 3 días en un rancho en Oklahoma. Parecía haber sido atacado por algún animal. Quienquiera que esté en esa casa con usted no es su esposo, quiere que envíe a alguien a su ubicación. Miedo, puro y simple miedo. Podía sentir que la sangre se me enfriaba en el cuerpo, mi mente estaba en blanco pero gritaba tantas cosas. Solté el teléfono mientras colgaba del cable y miré hacia la ventana que daba al patio. Durante la última semana, me había acostado con mi esposo, lo había besado y lo había cuidado, y sin embargo, si no era él, ¿qué había estado allí? ¿Qué había ocupado su lugar? No me iba a atrever a salir de la cocina cuando pude escuchar un silencioso chapoteo que venía de la sala de estar. No era fuerte, pero cada 2 segundos se oía el sonido de una gota de algún líquido cayendo sobre algún tipo de charco. Unos segundos después, las gotas se hicieron cada vez más frecuentes, y fue entonces cuando oí un ruido espantoso. Todo estaba en silencio, pero podía oír una especie de sollozo que emanaba de la habitación. Este sollozo no sonaba normal, sino como si varias voces se unieran para producir este sonido infernal.
Podía distinguir el sonido de mi esposo entre los demás, pero todos se unían ligeramente en un sonido armonioso y retorcido. Busqué un cuchillo y me quedé cerca de la pared mientras me arrastraba hasta un ángulo donde podía ver el reflejo en la ventana. La risa se hizo un poco más fuerte con cada centímetro que me movía y las gotas seguían haciendo eco. Cuando estuve en el ángulo perfecto, me concentré en la ventana para ver la imagen de mi esposo, de pie allí, sonriendo y mirándome. Podía distinguir un líquido goteando de su boca mientras estaba allí de pie, siguiéndome, casi como si pudiera verme a través de la pared. Reuniendo el coraje para doblar la esquina, giré mi cuerpo hacia él con el cuchillo apuntándolo. Los ojos, oh Dios, los ojos. Me miraron fijamente, hasta el alma, y noté que uno estaba más abajo que el otro. Su piel se veía blanda y su cabello prácticamente había desaparecido en ese momento, después de haber sido expulsado con múltiples tirones. Podía decirlo por las cabelleras que se formaban en el lugar donde había estado su cabello. Miré su boca para ver la sonrisa más horrible. Podía escuchar el sutil crujido de sus dientes mientras sonreía tan fuerte que sus encías comenzaron a desgarrarse. Apretar sus dientes uno contra el otro hizo que sus encías sangraran y de vez en cuando un diente desaparecía en la parte posterior de su boca. ¿Qué diablos eres?, le grité. Parecía feliz de responder mi pregunta, todo se detuvo y él solo se quedó allí mirándome. La sangre se detuvo junto con la risa y de repente éramos solo mi esposo y yo empedernido. Su boca comenzó a abrirse lentamente y justo cuando pensé que había terminado, agarró la parte superior e inferior de su boca y comenzó a tirar. Sus ojos comenzaron a lagrimear y su carne comenzó a rasgarse mientras tiraba más y más. Caí horrorizada mientras intentaba retroceder, ya que lo que creía que era mi esposo se estaba convirtiendo en algo más parecido a una pesadilla. Los dedos empezaron a deslizarse fuera de su boca hasta que pude distinguir dos manos torcidas superpuestas a las suyas. Entonces, el desgarro, empezando por su cabeza como una cremallera, el equipo de manos lo desmembró como algo que anhelaba salir del cuerpo que una vez estuvo conmigo. Pude desmenuzar uno por uno una cabeza, un torso y, finalmente, una figura completa que se interponía frente a mí. El mismísimo Satanás, pura maldad, mirándome con odio. Esta fuerza me abrumaba, una fuerza fuerte y terrible. Voces pronunciaban en mi mente cosas terribles y horrorosas, queriendo que me doblegara a su voluntad. No podía, yo era mejor que los demonios que me perseguían, o si lo era. Toda mi vida no tenía sentido. Todo se había ido, mi esposo, mis padres, ¿qué había por lo que vivir? Los humanos no somos mejores que los demonios que caminan debajo de nosotros, así que ¿por qué debería seguir intentando infectar este mundo? Estos pensamientos se precipitaron y antes de que me diera cuenta me estaba ahogando en un océano de angustia, asco y dolor. Tal vez era la figura frente a mí la que me hacía sentir todas estas cosas terribles, por supuesto que lo era, pero tal vez había estado reprimiendo estas emociones durante demasiado tiempo. No me estaba haciendo pensar en estas cosas, sino que me estaba ayudando a dejar que mis verdaderas intenciones salieran a la luz. Donde pensé que esta cosa me estaba llevando a un lugar de locura, me estaba ayudando a ver la luz y lo que debía hacer. Extrañaba a mi esposo y a mis padres, y todos los que amaba se habían ido y sabía cómo llegar a ellos. Levanté el cuchillo con una sonrisa y lágrimas en los ojos, miré a la bestia frente a mí a los ojos que me devolvieron una sonrisa torcida, y empujé el cuchillo con fuerza en mi cráneo. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.